No, sacamos los parámetros, ¿no? Hasta aquí. Ok, sí, lo último que vimos. Bueno, eso fue... Ay, déjenme ver, igual estoy viendo uno más anterior. 29. Sí, fue el jueves, está bien. Bien, no tocaba ayer, pero tuvimos el incidente. Sí, ese fue el último. Y de acuerdo aquí a esto, lo último que vimos fue las matrices de Navidad. Ok, la tabla, perfecto. De ahí vamos a tomar. Oiga, profe, una preguntota. Sí. ¿Cómo va a estar eso de lo que nos Recording in progress. ayer por la tarde-noche en la plataforma? Pues tienen que resolver esos ejercicios con lo que ya hemos visto. ¿Cuál es la duda? Déjenme ver si puedo ponerla. Sí, aquí está, de hecho aquí la tengo. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la duda? ¿Se podrán llevar a cabo así como en equipo o algo así, profe? No, son individuales. Esas sí son individuales. Necesito ver qué tanto Y ya con eso es han con lo que asignado lo que hemos nos... preguntado. Los voy a evaluar con... Ok. De hecho ya está asignado. Ya está asignado. Permítanme, déjenme compartirles la... Bueno, toda la pantalla. Ok, acá está. Para que veamos eso. ¿De dónde quedó? Lecciones. Aquí está. Les puse... Bueno, vamos a tareas. Esas son todas las tareas que están asignadas y pendientes. Bueno, de hecho, la única que no he asignado es la evaluación final, que va a ser el próximo 11 de agosto, pues en nuestro horario, que sería el 11 de agosto, es exactamente dentro de 8 días. Y dependiente tendríamos que, tenemos aquí esto, ¿no? Las que asigné ayer fue ejercicios, matrices de rotación, matrices de transformación homogénea y el problemario. Son 3 ejercicios muy sencillos, o son ejercicios muy sencillos, y es en cuestión, que dice ejercicios de matriz de rotación, lo único que tenemos que obtener son las matrices de orientación de los sistemas de coordenadas. Por ejemplo, aquí nos escriben cada uno de ellos qué es lo que necesita, matrices de orientación del sistema 1 respecto al 2. Eso es muy similar, no, con ustedes no hicimos mejor. Simplemente lo que tenemos que hacer es como el que hicimos acá, con ustedes hice hicimos, pero cuando sacamos nada más la matriz de orientación, sin considerar todavía la matriz de transformación homogénea, ni tampoco lo que ahorita vamos a ver, que es el modelo matemático, es decir, muy sencillo. Aquí voy a revisar, aquí. Es decir, lo que vamos a sacar, por ejemplo, es la matriz del sistema 5 con respecto al 4, donde anda, sistema 0, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, el sistema 4 con respecto al 3, que nada más son esos 4, 5. Sistema 4 con respecto al 3, esta es la matriz del 3 al 4. Y como es solo matriz de orientación, necesitamos ver cómo están los sistemas de coordenadas. Por ejemplo, el sistema 4 con respecto al 3, el X se encuentran en el mismo sentido, en la misma dirección, pero diferente sentido. Es decir, este sería menos 1. Luego, este 0, porque solo necesitamos la matriz de orientación, ¿vale? En la siguiente es el eje Y, de Y4 con respecto al sistema 3 y coincide con Y3, entonces aquí sería esto. Y el Z, pues tendríamos que ver cómo está, y Z está... ese es el Z que está hacia abajo, es déjenme marcarlo, es este. Y vean cómo es paralelo al Z3, pero de sentidos opuestos, aunque tienen un ángulo ahí, pero son paralelos esos dos. Entonces esto sería 0, 0, menos 1. Y esa es la matriz. Entonces, como dice aquí el problema, determinar
como se menciona, las sesiones en línea, un elemento rígido libre en el espacio posee signos de libertad, representados por el desplazamiento en cada uno de los ejes coordenados y sus giros correspondientes en cada uno de esos ejes. Es lo que mencionamos, los signos de libertad de un cuerpo rígido libre en el espacio, tiene su movimiento en X, en Y en Z, son desplazamientos en esos tres ejes, y además rotaciones en los mismos. Entonces ahorita aquí lo que se pide es la matriz de orientación, por eso se la subrayé. La representación de dichos sistemas de coordenadas puede ser referenciado con respecto a un sistema global o inercial, el sistema cero, el cual es plasmada mediante una matriz de orientación, que es esta, misma que indica la correlación entre cada uno de los ejes del cuerpo rígido libre en el espacio y el sistema de referencia. Por eso, para cada una de estas figuras se obtengan las matrices de orientación que corresponden a cada uno de los sistemas de coordenadas móviles con respecto al sistema fijo, representado en la siguiente figura. Y es como lo que hicimos en este de acá. ¿Se tardó? Como este que hicimos, recuerdan, este ejercicio sí lo hicimos. Me parece que lo tengo hasta acá atrás. No. Están las otras diapositivas en las de orientación. Bueno, pero pusimos un ejercicio muy similar a este, nada más eran 3. Bueno, de más una vez, déjenme abrirlo para no estar hablando al aire. No tengo control de robots, interacción, robótica automotriz, aquí está. Y es la de rotación y transformación homogénea. Ese que les estoy mencionando lo vimos en este ejercicio, en estos de las matrices de rotación, exactamente. Nada más que, bueno, hicimos otro que lo hicimos con, me parece, después sacamos la transformación homogénea ya con las distancias de este ejercicio. No hicimos el del cubo, pero hicimos el del robot. Ese sí lo recuerdo, aunque no tengo el ejercicio del robot. Pero lo hicimos el del robot. Entonces, muy similar, sacar el sistema 3 con respecto al 2, el 1 y el 0, pero solo orientaciones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso, sacar las orientaciones de esos sistemas. Por eso estoy subrayando ahí lo que dice matriz de orientación. Entonces, por ejemplo, en este caso, perdón, que son de que 4, es de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. Exacto. Nada más en los 3 ejercicios de esa asignación. No, bueno, y hay que sacar después desde el último hasta 0, es decir, de 0 a 4, hoy puse 9, de 0 a 4, de 4 a 0, sería al revés, que es igual, acuérdense que la multiplicación de 1 a 2 por la de 2 a 1, por la de 3 a 2 y finalmente por la de 3 a 4. Así. O sea, vamos a obtener ahorita lo que acaban de obtener es la de 4 a 3. Faltaría 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0 y después se multiplican todas para obtener la de 4 a 0. Que por inspección lo pueden comprobar, corroborar, porque será la posición y la orientación. Únicamente orientaciones en este ejercicio son orientaciones de este sistema con respecto a este. ¿Vale? Nada más. Y se realiza lo mismo con los 3 ejercicios de esta asignación, ¿verdad? Exacto, en el de abajo, ahí simplemente son para las 3 figuras, es lo mismo. Entonces aquí sería de 3 con respecto a 2, 2 con respecto a 1, 1 con respecto a 0, y después de 3 con respecto a 0. Y de este otro, bueno, es un poquito más, pues está más escandaloso, vamos a llamarlo así, pero pues es lo mismo. Ay, pero no sé, mi control Z aquí ya, no sé por qué esta versión ya no me deja deshacer. La otra sí estaba, no debía haber actualizado. Aquí está, ya lo pusieron. Ahí está. Es que antes sí me decía caso con las control Z. Déjeme ver. Estas. Entonces, que está aquí abajo, pues igual nada más que son más sistemas. Pues sería del 6 con el 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1, 0. Aunque tenemos aquí las cotas con distancia A, B, C, D. Aquí estoy enfatizando, les dije, lo que es solo orientación. Entonces las matrices que van a obtener son de 3 por 3, nada más. Solo ver cómo está el sistema 1 con respecto a otros. Esto les va a servir para que vayan practicando la cuestión de la orientación en la transformación homogénea. Después viene el ejercicio de transformación homogénea. Aquí está.
Este sí dice, de acuerdo a lo anterior, determine las matrices de transformación homogénea. Esta sí sería una matriz de 4x4. De cada sistema de coordenadas que representa la A de articulación, que va desde I a I-1, y la I hasta 0. Es lo mismo que hicimos en el anterior, pero ahora serían matrices de transformación homogénea. Recuerden que la de transformación homogénea incluye el vector de perspectiva, el vector de escalado y las distancias del punto. En este caso, por ejemplo, aquí igual tenemos 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1 y 1 a 0. Muy bien, tenemos los mismos. Si tuviéramos este, por ejemplo, del 4 a 3, este sistema 4, y vemos que el eje X coincide con el X en la misma dirección, este sería así. Luego Y con Y, Z con Z. Es la identidad. Pero en distancia vemos que tendríamos que considerar el mismo origen. El origen de esta línea punteada. Y aquí esta L4 es con respecto a esta longitud de este eslabón. Entonces aquí nada más una corrección. Este punto de inserción es este, o esta longitud, pues. ¿Vale? Nada más que aquí en el esquema la cuota no se puso aquí en este punto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, esta distancia sería en X, sería 0 unidades, en Y sería 0 unidades, pero en Z sería L4. Así. Y habría que sacar la de 3 a 2, que igual, si se dan cuenta, es una matriz de identidad porque tiene el eje X con X, Y con Y, Z con Z, pero solo tenemos la distancia de 3 sobre Z2. Y ya habría que sacar la de 2 a 1, 1 a 0, y después multiplicar todas para obtener la de 4 a 0. Pero ahora sí ya es una matriz de 4x4, que es una matriz de transformación homogénea. Lo mismo para este, pues, en realidad, de verdad, que están muy sencillos, solo que pues, es puro trámite, ¿no? Los tengo que poner a hacer ejercicios. Pero como así, están rapidísimos. Estos, vean. Esta matriz de transformación homogénea con respecto a este. Esto, recuerden que la línea punteada significa el mismo origen. Entonces aquí cuando estemos sacando los desplazamientos en X, Y, Z, todos van a ser 0, que es el mismo origen. Aquí se habrá distancia, aquí también, aquí también, aquí también. En este otro, ahora si se dan cuenta, es el mismo del anterior, del ejercicio anterior, en donde sacamos las orientaciones, las puras matrices de 3x3. Y ahora en este ejercicio, lo que sí se va a considerar es esto, el punto, y obviamente el vector de perspectiva y escalado. Lo único que aquí hace falta es las mismas orientaciones del pasado, pero con las distancias. Ahora, en donde se va a desplazar, en X, en Y, en Z. Estas son 0. Estas, porque son líneas punteadas. Y ahí me tienen que sacar esa matriz. Y la de 6 a 0 en este caso, ¿no? Que tendríamos que multiplicar la de 6 a 5 por la de 5 a 4, por la de 4 a 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, están muy sencillos, de verdad, ¿eh? Estos están muy sencillos, son solo 3. Yo creo que estos 2 ejercicios los hacen en un par de horas, estas 2 actividades. Y este otro que dice problemas perdón, ¿qué? Déjame borrar esto, creo que lo demás me va a servir. El problemario de parámetros de Navier-Hartemer es lo que estamos haciendo ahorita, es lo que vamos a terminar, la asignación de ejes y la determinación de parámetros de Navier-Hartemer, que es lo que estamos terminando. Nos quedamos la sesión anterior fue donde determinamos los parámetros que es teta, alfa, a y d. Por ejemplo, en este ejercicio obtener lo que se solicita en cada uno de los problemas. En algunos se solicita solo los parámetros, es decir, solo es obtener la tabla, la misma que obtuvimos la sesión pasada. En algunos otros es asignar ejes, que también ya lo vimos hace 2 sesiones, que era el eje Z va a lo largo de la articulación, el X apunta al siguiente eslabón, el debe ser perpendicular, el Y es a completar el sistema de extrógiro, y solo es asignar sistema de coordenadas, ¿no? En este. Bueno, en este es asignar y obtener parámetros desde Navier. En otro es también asignar parámetros, y en este solo es parámetros. En a este sí es obtener el modelo, que se lo vamos a ver ahorita completo. Entonces, en realidad, este último solo es obtener ese modelo. Y bueno, creo que esto está pues, relativamente sencillo. Ya son actividades que ya hicimos, pero son ejercicios que tienen que entregar.
y son individuales. Y les va a ayudar de práctica para la evaluación final que vamos a hacer, les decía, el 11, que es dentro de 8 días. ¿Queda claro o hay alguna duda? Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer el examen, profe? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a tomar 3 evaluaciones. La primera que hicimos, va a valer el, digamos, 33%, ¿no? No, bueno, les voy a echar el 30. Esta evaluación final, el 30, y voy a poner el 40% de estas 3. Del problemario y de estos 2 ejercicios. Entonces, en realidad, pues casi es un presente de mi parte para tenerlo como segunda evaluación estos 3 ejercicios. Ah, ok, profe, y una preguntota, Sí. todavía no he terminado de revisar los exámenes pasados, ¿verdad? O nada más falta yo. No lo sé, no he subido la calificación, no, creo que nada más no, sí, no he terminado todos. Hoy yo creo que entre hoy y mañana actualizo las calificaciones. Pues que no las he sentado, Oh, es que profe. me da un problema la plataforma porque no sé por qué no me deja sentarlos directo, tengo que grabarlos, luego los tengo que borrar y luego corregir, y solo así me deja, no he entendido por qué. Entonces no he hecho el vaciado, pero sí ya los tengo evaluados unos. Pero en esta semana está todo. No se Va, preocupen. profe, gracias. Si no, pues nos aventamos unos volados rápido. No es cierto. No, ustedes no se preocupen. Pero Ese día sí, me parece va a mejor, valer. profe. Tijera. No Lo de los creo, porque volados. no abusen de su buena suerte, en una de esas les va mal una rachita y puros volados fallidos, ¿no? Entonces esta evaluación va a valer 3 puntos, vamos a suponerlo, 3 puntos de la primera y 4 puntos de estas 3 actividades, ¿no? El promedio de lo que saquen de ellos será el 40%, esto valdrá el 30% y la primera evaluación el 30%, y con eso será su evaluación final. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Ya no hay duda de esto? No, profe. Una última cosa, lo de los antecedentes de la robótica que le entregamos al inicio, ¿también valora? Sí, también la voy a integrar aquí con estas actividades. Hagan de cuenta que voy a considerar el 40% de todas las tareas y ejercicios. En este caso es los antecedentes históricos de la robótica, estos 2 ejercicios y el problemario. ¿Sí? Puede, no es seguro nada, dependiendo cómo salgan. Hay veces, ya se los adelanté, hay veces que les canjeo una calificación de las malas por la calificación del problemario. Entonces, échenle ganas a los ejercicios y al problemario, y si por ahí nos va mal en alguna evaluación de esta, pues ahí les voy a echar la mano canjeándoles una por otra. Pero aquí lo que me importa, lo que me interesa es que aprendan a hacer esto. Entonces, obviamente, pues, no es así como que preséntate rápido y hazlo y te lo sepas de memoria, pero que sí sepan de dónde tiene que salir, qué fórmulas ocupar, en dónde llenarlo, etcétera. Pero pues sí hacer el procedimiento correcto. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Ok, déjenme poner la presentación. Ok, entonces la sesión anterior decíamos, sacamos la tabla de Dynamic, de los parámetros. Voy a tratar de resumirlo rápido. Ya la tenemos por ahí, ya la tengo aquí yo en una presentación, pero bueno, para recordarlo.
tenemos que, esta es la matriz, la determinamos de la siguiente forma, la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Decíamos que tenemos que hacer una matriz en la que se considera la articulación, el número de grados de libertad. Vamos a obtener los parámetros de teta, de alfa, de A y D, que precisamente A es la mayoría de las veces está representado como la longitud del eslabón, mientras que D el descentramiento del eslabón, teta es el ángulo de articulación y alfa el ángulo de desviación del eslabón. Vamos a tener aquí 5 articulaciones, o sea, 5 grados de libertad, y habíamos determinado los valores de cada uno de estos parámetros. En el caso de esta topología, teta va a ser una variable del sistema, es decir, va a estar cambiando con respecto al movimiento del robot, porque tiene articulaciones de revolución. Si tuviéramos articulaciones prismáticas, la variable sería D y todos los demás sería constante, porque lo vamos a evaluar en la ecuación que habíamos determinado de Navier-Hartenberg, que también platicamos la sesión anterior, que la obtuvimos de estos movimientos, ¿no? De hacer coincidir el sistema móvil con respecto al fijo, y se determinó que haciendo un giro de teta grados sobre el eje Z, ¿sí? Íbamos a poder alinear estos hexa. Bueno, pero primero es incluso como de al revés, va arriba. Primero hacemos un giro de alfa grados sobre el eje X para alinear los ejes de rotación. Después hacemos un desplazamiento de unidades sobre el eje X, de D unidades sobre el eje Z, y finalmente un giro de teta grados sobre el eje Z. Y con eso hacíamos que coincidiera precisamente este sistema con este. Ya lo vimos en la sesión, un par de sesiones anteriores. Eso nos daba como resultado estas operaciones, y si lo traducíamos estos movimientos en transformación homogénea, teníamos la matriz de transformación homogénea de rotación en el eje X, desplazamiento de unidades en X, desplazamiento de unidades en Z, y una rotación en Z, que era esta. Al realizar la multiplicación, la operación, obteníamos la matriz generalizada de articulación, que consideraba los 4 parámetros de los eslabones propuestos por de Navier-Hartenberg en su convención. Entonces esto nos ayuda a poder estandarizar la forma como se asignaban los ejes, de cómo se medían esos parámetros y cómo se consideraban los variables y los constantes. Entonces, estos valores que vamos a obtener aquí de teta, alfa, A y D se van a vaciar en esta ecuación general, y los parámetros que son constantes se van a evaluar. Por ejemplo, en el caso de la articulación de revolución, lo que se va a evaluar son estos coseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, la A y la D, se evalúa. Es decir, si A vale 5, pues me quedaría 5 coseno de teta n, donde n es el grado de libertad, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Alfa, si alfa vale 0, si vale 90, si vale 45, lo que valga, se evalúa, y ese valor se deja expresado por la variable. Aquí en este caso, de acuerdo a los parámetros de Navier y la forma como se asignan los sistemas de coordenadas, solo vamos a tener o 0, 90 o menos 90, ¿no? Entonces, coseno de 0 sabemos que es 1, coseno de 90 es 0, entonces eso es lo que se evalúa, y eso hace que se elimine todo un elemento o una columna, todo elemento de una columna, o que se quede expresado en función de la variable. Eso ya lo vamos a ver ahorita que lo sustituyamos. Entonces, esos se van a sustituir aquí. Y les decía, la sesión anterior llegamos hasta obtener estos parámetros de este modelo, de este robot, aquí. Y decíamos que los parámetros que se obtuvieron del primer ángulo, decíamos que es el ángulo formado de x0 x1 girando sobre z0. Pero en este caso, estos dos están alineados. Entonces es 0. Lo dejamos marcado con un asterisco para indicar que era la variable. Es decir, cuando hagamos el vaciado de estos parámetros a la ecuación generalizada, a la matriz generalizada de Navier, de articulación, este parámetro lo vamos a expresar como teta 1, como teta 2, teta 3, etcétera. Y en algunos casos, algunos autores lo manejan como Q1, Q2, Q3. Bien, entonces, el siguiente, igual vemos que X1 y X2 están alineados, por lo tanto no hay un ángulo de articulación entre ellos, no hay un giro que se tenga que hacer alrededor de Z1, entonces 0, siendo variable. El teta 3 fue 0 también, X2 con X3 están alineados, es 0, es variable, va a cambiar cuando el robot se mueva. De X3 a X4 si hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí en esa posición podemos considerar que hay 90 grados inicialmente,
porque se desvió el eje X3 con respecto al 4. Pero eso va a estar cambiando, ¿no? Lo podemos poner ahí 90, pero variable. Y el último vemos que X4 con X5 están alineados. Están los dos paralelos hacia abajo, por lo tanto va a ser 0. Es variable. Y aquí en este caso vemos el alfa, que son, les decía, los trato de ordenar del más fácil hasta el más difícil. El siguiente también es algo sencillo y es el ángulo que hay de Z0 a Z1 con respecto a X. En el primero tenemos un giro de menos 90 grados. Este sí va a ser constante, entonces este sí lo puedo evaluar directamente a la hora de vaciarlo a la matriz de Denavit. De Z1 a Z2, los dos estaban entrando y habíamos dicho que era 0. Sí, 0. Ahí está. No hay ángulo entre ellos. De Z2 a Z3 están también alineados, apuntando a la misma dirección, con el mismo sentido. 0. De Z3 a Z4 sí necesitamos hacer un giro para alinear los ejes, en este caso de hacer que coincida el eje Z3 con Z4. Tenemos que hacer un giro de 90 grados. Es un cambio de plano que les venía diciendo. Y finalmente de Z4 a Z5 teníamos el 0. Esos eran los parámetros que obtuvimos la sesión anterior. A, que es la longitud del eslabón, y que técnicamente, no siempre, pero la gran mayoría de veces cuando los asignamos, podríamos decir que es la distancia que hay del origen, o que podríamos medir de este origen sobre este eje X. Así de rápido es ver, identificar sobre el eje X anterior y ver cuánto tendrá que recorrerme en el eje X para llegar a este origen. Y vemos que hay a unidades. Entonces, así de forma rápida, aquí estaría un A. En el siguiente estaría un C. En el siguiente estaría el D, que es la separación sobre este. En el siguiente, como tengo una línea punteada, quiere decir que son el mismo origen, no tengo separación, este sería 0. Sí. Y en el último, bueno, dice que es la distancia a lo largo del eje X. Pero como está alineado aquí, no es como si estuvieran aquí en el mismo origen, el ancho del eslabón, ¿cómo decirlo? ¿Cómo digo? Es como si en este caso, este eslabón estuviera así. No. ¿Cómo? Se corta, perdón. Adelante, profe, lo siento. Sí, ok. Hagan de cuenta que este sería el eslabón, pero como el X está apuntando hacia acá abajo, técnicamente si esto lo volteo, el eslabón estaría así. ¿Sí? Y el X apuntando hacia acá. Y recuerden que es la longitud del eslabón, pero esta longitud, pues ahí es porque necesitamos tener un elemento rígido, pero podría ser esto mucho más delgado, tan delgado que, así, lo podríamos considerar como la longitud 0. Y es porque inician en el mismo origen estos. Entonces, por eso la longitud de este eslabón es 0. Que utilizándolo propiamente con los parámetros de Denavit, nos dice que es la distancia desde el origen hasta la intersección del eje X con el eje Z. Pero ese origen y esa intersección son el mismo punto. Entonces la separación entre ellos a lo largo del eje X es 0. Y también si lo quieren ver como la longitud del eslabón, pues es como si agarráramos una rebanada muy delgadita de ese eslabón. Entonces es 0. El D, que es el descentramiento, decíamos, es como, en este caso, aquí que están los zetas, es como si tuviéramos este eslabón aquí, y el siguiente estuviera más adentro, y el siguiente estuviera más adentro, y así. Entonces eso va a ser mi descentramiento. Como vemos que todos están alineados, todos estos zetas van a ser 0, menos este y este último que cambia el plano. Aquí sí hay un descentramiento, vamos, está separado a lo largo de este eje Z. Pero bueno. Eso ya te lo da la práctica. Si todavía no tenemos esa práctica, esa visión, lo que tenemos que hacer es seguir lo que menciona Denavit, que es distancia desde el origen del sistema I-1 hasta la intersección del eje X, que es todo esto, X, y con ZI-1. Entonces esa intersección será acá, pero a lo largo de Z. Entonces esa distancia fue B. No sé si hicieron captura de la matriz que nos salió en la última sesión. Aquí nos daba B.
Si volvemos a hacer lo mismo, es distancia desde el origen del sistema I-1, que sería el 1, con la intersección de X2 y Z1, pero se interceptan en el mismo origen, entonces es 0. El siguiente, igual, y vean, es lo que les mencionaba, es el descentramiento que hay entre ellos, entre estos ejes a lo largo de Z, como estos Z están en la misma orientación, y el eslabón está sobre el eje neutro, pues tenemos un descentramiento 0. Pero lo analizamos con la nomenclatura de Denavit, y tenemos que es distancia desde el origen hasta la intersección de X3 con Z2. Pues se interceptan en el mismo punto. A lo largo de Z2 es 0. Y aquí habíamos dicho que como es el mismo origen, tanto A como D son ceros, porque es como tener dos movimientos en un mismo punto. Y eso físicamente sí es posible. Y el ejemplo que les daba es la cruceta. ¿Han visto las crucetas del Cardán? Bueno, ustedes sí me entienden del Cardán, ¿verdad? ¿No? ¿No han visto cardanes? Sí, profe. Sí, ya ven que tienen sí, pues esta cruceta tienen unos valeritos y permiten que haga esto, y el otro eslabón se mueve en el otro plano. Entonces, precisamente esa cruceta sería el ejemplo de tenerlo aquí. Hoy no voy a poderlo dibujar en isométrico. Bueno, el otro sería aquí. Entonces, para no encimar los temas de coordenadas, pues vienen separados, y con esta línea punteada nos indica que es el mismo origen. Entonces, el que eleva está atrás, que sería esa unión, y el otro me permite girar, bueno, estaría así. ¿No? Ahí están los dos movimientos en un solo punto. Eso sí se puede hacer físicamente. Y el último dice la distancia desde el origen hasta la intersección de X con Z a lo largo de Z, o descentramiento en Z del eslabón. Aquí tenemos la distancia E. Esos fueron los parámetros que obtuvimos la sesión anterior. ¿Sí? Si los copiaron, si los anotaron en la sesión anterior, no me digan que no. De hecho, Bueno, eso. así, sí, perfecto. De hecho, ya quedó un poquito mejor comprendido, porque tenía Okay. con respecto a los parámetros de alfa al final. Pues como usted comenta, se sigue bajo X y con respecto a la... Sí, sí, sí. O sea, es como o sea, aunque haya un movimiento, por así decirlo, aunque haya esa diferencia, al finalmente, al estar punto en el mismo origen, no va a haber una mayor diferencia en ese aspecto. Sí, no hay separación, porque como no solo se ponen separados para no encimar los ejes, pero se considera que esos dos movimientos esos ejes de rotación se dan en el mismo punto. Y físicamente es como si viéramos la cruceta del Cardán, que me permite girar en un plano y el otro lado gira en otro plano. Por eso tenemos estos dos movimientos en el mismo punto, y es lo que nos da estos resultados de 0 y 0 aquí. Y pensaríamos que a lo mejor la longitud del eslabón es esta, como les mencionaba aquí, esta. Pero como tenemos el sistema cambiado, es decir, el X se está apuntando hacia abajo, es como si lo viéramos de este lado, que estaríamos haciendo como un corte, una rebanada de ese eslabón. Entonces técnicamente la longitud del eslabón es 0, pero está más alto. El de largo tiene 0, pero ahora tiene una altura. Pero esa altura no la estamos considerando en ese eje X, sino en Z. Por eso aparece la longitud E de este lado. Y bueno, digo, si tienen duda, lo que pueden hacer es volver a seguir ahí es que tiene un nombre específico. Esta letanía que leo, ¿no? Desde el origen hasta el sistema de coordenadas, con intercepta, con el eje X y bla, bla, bla. Si hay dudas de cómo es el parámetro, tendrían que volverlo así. No se lo tienen que aprender de memoria, yo me lo he estado aprendiendo porque lo he ocupado muchas veces, pero sí que lo tengan a la mano, los parámetros, cómo determinar los parámetros de Denavit y Cartemier, pues para que precisamente si hay duda digan, no, como que no me convence este parámetro, puede ser A o puede ser B. Bueno, entonces hacen eso, ¿no? Distancia desde el origen, la marcan, el origen, la intersección de X, intersección de Z, ven dónde se interceptan, marcan la longitud a lo largo de Z y ya determinan si es E o si es 0 o si es algún otro parámetro, ¿no? En este caso sí tenemos dobles parámetros ahí, que vean, es la única articulación que tiene los dos parámetros, tiene longitud y descentramiento del eslabón. ¿Vale? Bueno,
Qué bueno que ya esto nos sirvió para refrescar lo de los parámetros. Y bueno, ¿qué sigue? Pues tenemos que hacer este vaciado de estos parámetros que acabamos de encontrar en esa matriz generalizada, la matriz de acá atrás. Esta. Entonces voy a apartar esta que acabamos de tener, creo que la copié en la siguiente lámina, pero por si no la voy a apartar aquí. Y voy a borrar todo esto que me sirvió para comprobar esos parámetros. Ok. Perfecto. Entonces, este lo vamos a vaciar en esta ecuación, ¿sí? Voy a tomarlo de aquí. Aunque más las diapositivas adelante lo tengo. Sí, ahí está, coincidimos con lo que obtuvimos, 0090, 0, menos 90, 0090. Bueno, sí tenemos 90, vamos a hacerlo aquí. Déjenme comparar esto que sacamos. Ahí está, teta, alfa, A y D, ACD, 00, B y E. Y bueno, ya a la hora de que vamos a vaciar esto a la matriz, evaluamos los parámetros. Entonces, decía, los que vamos a evaluar son todos estos, alfa, A y D, y los que vamos a dejar expresados en variable son teta, porque son articulaciones de revolución. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, vaciarlo a esta ecuación. Vamos a hacerlo. De tal forma que nos quedaría, por ejemplo, para la articulación 1 tendríamos, de acuerdo a esto, sería de I menos 1. Entonces, como la articulación es 1, 1 menos 1 me queda 0. Ya ven cómo es esto, los matemáticos lo dejan expresado todo de forma que solo vaciemos valores hasta I. En este caso, I es 1. Igual a, y comenzamos a vaciar. Bueno, ahí me faltó, bueno, para no ocupar mucho espacio en esta ecuación, es el valor de coseno de teta iésimo, alfa iésima. ¿Qué quiere decir eso? Que corresponde a cada una de las articulaciones que voy a hacer. Entonces, si voy a hacer la 1, tendría que ser coseno de teta 1 por coseno de alfa 1, A de A1, o el parámetro A de la articulación 1, que en este caso es la variable A mayúscula, y que vale 33 unidades, ¿no? De iésima, que sería de 1, que en este caso vale B unidades, B, o 148 unidades. Vamos a hacer ese vaciado. Y quedaría así. Entonces, sustituyendo o vaciando esos valores, tendríamos coseno de teta 1. Lo voy a expresar como C de teta 1. Así, ¿vale? Coseno de teta 1, me voy a ir en elementos en columna. De abajo sería seno de teta 1, 0 y 0. Por la fórmula. Después tengo menos seno de teta 1, menos seno de teta 1, por coseno de alfa. Voy a poner como alfa. Ay, ¿por qué se salió de aquí? Por coseno de alfa. ¿Vale? Pero este alfa 1 aquí vale menos 90. ¿Cuánto es coseno de menos 90? ¿Da cero o no? ¿No es cero? Así es, da 0. Entonces, si nos da 0, esto vale a 0, aquí, pues todo el componente, aunque tengamos la variable que es seno de teta 1 y le pongamos que valga 360 grados, todo esto va a valer 0. Entonces ya lo dejamos expresado directamente como 0. ¿Vale? El siguiente, ¿cuánto nos da? El de abajo. Coseno de teta 1 por coseno de alfa 1. Pero alfa 1 vale menos 90. Y el coseno de menos 90 es 0. 0 nuevamente. Y por lo que tenga ahí es 0. Entonces, ya cuando identificamos, aquí yo, digamos, una forma de hacerlo algo rápido. Cuando estamos haciendo el vaciado, lo que debemos de analizar es el alfa.
Vean, si alfa vale 0, pues esto me va a hacer que valga 0, y si esto es 0, pues me vale 1, y están cruzados, vean. Entonces, si esto vale 1, pues nos queda expresada la variable de aquí, y estos se van a hacer 0. Todo eso estos componentes van a hacer 0. Entonces eso me ayuda. En este caso, como alfa vale menos 90, esto se va a hacer 0, esto también se va a hacer 0, entonces aquí aparece 0, 0, y abajo vamos a tener, ¿cuánto es? Seno de seno de alfa 1. Seno de menos 90 me da menos 1. ¿Qué pasó? Ya se les olvidó eso, ¿verdad? Si no, con la calculadora le ponemos 90 menos 90 seno y me va a dar menos. ¿Se está fallando el internet? Sí, ¿A mí? Igual ahorita le quiero contestar y, y se me traba bien fue la lap, perdón. Ah, ya. Ok. ¿Se está escuchando entrecortado? Hace ratito sí, profe. Ah, déjeme ver igual. Si no, déjeme apagar el video. Pero creo que es de mi celular, que ya anda muy lleno de cosas. Como estoy con el Bluetooth para manos libres. Por eso, déjeme apagar el video y a ver si libero un poco de RAM del celular. Ahí está. Bueno. Entonces les decía, aquí tenemos, bueno, esto fue menos 1, que es este componente, seno de alfa. La primer alfa es menos 90 y seno de menos 90 es menos 1. Perfecto. Entonces, esto a mí me sirve, como va a ser menos 1, hagan de cuenta que este componente pues va a multiplicar, que es va a multiplicar a los demás, está cruzado. Entonces ese menos 1 va a aparecer aquí. Bien. Y si no, pues de todas formas lo evaluamos. Aquí en la siguiente me quedaría seno de teta 1 por seno de alfa, pero alfa vale menos 90. Y seno de menos 90, ¿cuánto dijimos que vale? Menos 1. Entonces aquí queda menos 1. Por seno de teta 1 me queda menos seno de teta 1. ¿Están de acuerdo? Y abajo lo mismo, me queda menos coseno de teta 1 por seno de alfa. Pero alfa vale menos 90. El seno de menos 90 es menos 1. Y coseno de teta 1, menos coseno de teta 1 por menos 1 me queda coseno de teta 1. ¿Vale? Y aquí al final me queda coseno de alfa. Coseno de menos 90 me da 0. Entonces esto es 0. Y pues es por la fórmula queda en 0 y vemos este final. Aquí nos quedaría el parámetro A por coseno de teta 1. Pero el primer parámetro es la letra A, que voy a dejar expresado como A, porque, bueno, aquí ya tenemos los valores de acuerdo a los planos. Y sabemos que la primera A es 33, que está aquí arriba. Pero, bueno, ahorita para dejarlo expresado en esas variables y después poder cambiar, esto quiere decir que el manipulador puede ser más grande. Por ejemplo, el modelo es muy similar, el del R2000 con el M900, pero nada más cambian las longitudes. Son los mismos 6 grados de libertad, es la misma forma de asignar los sistemas de coordenadas, nada más que lo que diferencia uno con respecto al otro es la longitud de los eslabones, obviamente la capacidad de carga y el rango de movimiento. Es decir, el R2000 tiene mayor movimiento en los grados, en las articulaciones, que el 900, pero el modelo es idéntico, es similar. Entonces aquí hagan de cuenta que el mismo modelo sería para los dos, no ¿verdad? Pero el caso sería similar, que tuviéramos dos robots con el mismo modelo y solo dejamos expresar las longitudes, los eslabones, para después sustituir esas longitudes nuevas.
Entonces aquí sería A coseno de teta 1. Voy a poner asterisco para que sea A por coseno de teta 1. Y acá abajo nos quedaría A por el seno de teta 1. Y en este, ¿qué nos quedaría? Es el valor de I o el valor de la articulación 1. ¿Cuánto vale? Cero igual, ¿no, profe? 0, no. D es este. El valor de la articulación 1 es este. Entonces, ya sea que lo expresemos con el valor de 148 o con la literal que tenemos ahí, que es B unidades. Ese sería ahí. Y el 1. Esta sería la matriz de la articulación 1, pero expresada de forma general. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya le puedo decir el valor de la articulación del ángulo y con ello podría saber qué orientación tiene y qué posición tiene con respecto al sistema inercial. Por ejemplo, esa matriz, pues la voy a recorrer, pero no sé si tengo espacio. Aquí, por ejemplo, sí, lo voy a pasar un poquito más abajo. La voy a copiar porque la voy a modificar. Esto fue la articulación no, pero de forma generalizada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar variando esto y esto me va a representar. Aquí tengo 0 grados, ¿vale? Sí, eso fue el valor que obtuvimos de Denavit de la primera matriz, de la primera articulación. Teta vale 0. Ahí está. Que tenemos aquí, que es teta igual a 0 grados. Si sustituyo este valor en esta matriz, que era 0, pues a la hora de que yo lo digo, coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Este menos 1 pues quedó por la fórmula. Y aquí al sustituir seno de 0 es 0. Y aquí el coseno de 0 es 1. Si nos vamos a posición, es A por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y me queda A. Mientras que acá abajo sería A por seno de 0. Pero seno de 0 es 0. A por 0 me da 0. Y B. Ahí está. Quiere decir que si yo considero el ángulo de la base de 0 grados, me quedaría A y me quedó mal. Este será 0. Se me pasó a mí. Después. Queda así y nos dice que el eje X coincide con el eje X. Y es esta la posición de 0. Y vemos que sí, efectivamente. Dice que el eje X coincide con este eje X. Pero también me dice que el eje Y coincide con el menos Z. El eje Y coincide con el menos Z o en sentido opuesto. Y después me dice que el eje Z del 1 coincide con el Y del 0 en el mismo dirección. Y vemos que sí, Z1 coincide con Y del 1. Pero además dice que el sistema 1 está a A unidades en eje X. Y vemos que es correcto, tenemos A unidades en X. Y a B unidades en Z. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo giro este robot, lo giro en la base y vean, en lugar de estar aquí, hacia acá, lo giro 90 grados positivos, quedaría hacia acá adentro. Entonces todo este robot, todo este eslabón que está extendido, quedaría viendo hacia acá adentro. Por lo tanto, la orientación que va a tener esta articulación ya va a cambiar. Va a quedar el Z hacia acá, X hacia adentro y Y sigue manteniendo hacia aquí. ¿Vale? Entonces lo voy a rotular. Esto sería Y. Esto sería X, 1, y esto sería Z. ¿Vale? Y ven, es como sustituir esos 90 grados que giré en la base del robot en esta ecuación.
Entonces, si lo sustituyo en esta ecuación, coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0, profe. Coseno de 90 es 0, muy bien. Por lo tanto, el seno de 90 va a ser 1 y este va a ser 0 y 0. Excelente. De acuerdo a la fórmula, tengo 0 aquí, 0 menos 1 y 0. Y acá en la última tengo menos seno de 90. Seno de 90 es 1, por ese menos me va a quedar menos 1. Y el coseno de 90 es 0. ¿Vale? Ahí está. Y veamos aquí en la última columna. A por coseno de 90. Coseno de 90 es 0, por A me da 0. Abajo tengo A por seno de 90. Seno de 90 es 1, por A me da A. Y finalmente el B. Esto quiere decir que si ahora el ángulo de la base fuera 90 grados y no 0, tendríamos la orientación que nos indica que X coincide con Y. Y vean, X coincide con este Y. Es correcto. Y luego dice que Y coincide con menos Z. Ese no se cambió. Y coincide con menos Z. Y finalmente dice que Z coincide con menos X. Z, el móvil, está en sentido opuesto con X. Pero además dice que, obviamente este no quedó arriba, sino giró. Y vean, y este origen estaba en el A. Voy a tratar de dibujarlo así. Un poquito en isométrico. Así. Al girar, gira sobre este arco y esta distancia A ahora quedó acá. En Y. Por eso es que aquí nos aparece que A está en Y. Y Z sigue manteniendo esas B unidades. Solo gira en la base. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que esta matriz que acabamos de obtener se dice que es una matriz generalizada y que ya solo tenemos que vaciar ahí el valor de cada articulación para saber cómo quedaría en orientación y en posición el siguiente sistema de coordenadas. Entonces lo que se busca es tener una expresión matemática que pueda representar o que podamos obtener para cualquier ángulo esa posición y esta orientación. Esto es lo que se tiene con esta matriz de articulación. Y estos son ya posiciones o configuraciones específicas para cada punto. Entonces, lo que perseguimos es encontrar ese modelo general, esta ecuación. Pero apenas es de la primera articulación. Necesitamos de las demás articulaciones. Y es por eso que se tiene que sacar para todas las articulaciones que tenemos aquí. O aquí. Teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Entonces necesitamos encontrar 5 matrices de este tipo. Y después multiplicarlas para obtener el modelo final. Bueno, hasta aquí no hay duda para continuar con las otras matrices. Perdón. Ok, entonces déjenme borrar todo esto que tengo aquí. Y este sí lo voy a ocupar. Esta otra de acá no. Y estas fueron casos específicos. Pero estas son las que vamos a estar ocupando. Entonces ya obtuvimos la de 1 a 0. Y vamos a obtener ahora la de 2. Ay, la de 2 a 1. Que sería la siguiente matriz de 2 a 1, que será igual. Recuerden, vamos a vaciar estos parámetros, los que son constantes se evalúan, los que son variables se van a dejar expresados con una literal. Que será igual la matriz de la articulación 2. Uno en la primera, ¿no, prof? 1, ¿por qué? Coseno de... a ver, no, espera, a ver. Es coseno de... Sería el coseno de 0, ¿no? O sea, en la primera... Coseno de 0, ok. Sí, Uno. Es coseno de teta 2, ¿no? O sea, vamos a considerar aquí coseno de teta 2 porque ya vamos con la articulación 2. Sí,
Ok, coseno de teta 2. Pero tú me estás diciendo que coseno de que teta 2 vale 0. Sí, pero es para esta posición. Pero recuerden que esa va a cambiar. Es variable. Entonces la tenemos que dejar expresada. Pues no tengo aquí el teta 2, no tengo el símbolo de teta 2 en las anotaciones de Zoom, pero lo voy a expresar como T2. Pero es el teta 2. Ese es el que va a cambiar y que al final lo que quiero es ahí ir vaciando los valores del ángulo que voy a mover el robot para que me diga cómo queda la orientación. Entonces esta es la que va a estar cambiando, esa la voy a dejar expresado de forma con la literal, ¿vale? Entonces abajo, ¿qué tendríamos? Seno de teta 2, ¿no? Es correcto, seno de teta 2, sí. Seno de teta 2, muy bien. Y de acuerdo a la fórmula sería 0 y 0. Perfecto. La siguiente columna, ¿qué tendríamos? Igual tendríamos menos seno de teta 2, pero esta sí la evaluamos, alfa, porque alfa no va a cambiar. Ese sí va a ser constante siempre, al igual que A y B. Coseno de alfa 2. ¿Cuánto vale alfa 2? 0, profe. Coseno vale 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1, profe. 1, entonces esto es 1. Y al multiplicar seno de teta 2 por 1, pues me queda seno de teta 2. Muy bien. Acá abajo, ¿qué tendríamos? Coseno de teta 2. Seno de teta 2, muy bien. Por coseno, igual, coseno de alfa 2, pero ¿cuánto vale alfa 2? 0. 0. Y coseno de 0, sabemos que vale 1. Entonces, coseno de teta 2 por 1, me queda coseno de teta 2. Muy bien. Acá abajo tenemos seno de alfa. ¿Cuánto sería seno de alfa? 1. No, bueno, sería el seno de alfa 2, pero alfa 2 vale 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0, muy bien. Seno de 0 es 0. Y entonces aquí nos queda este. Y este es por la fórmula. ¿Vale? Tercera columna, tenemos que es el seno de teta 2 por el seno de alfa 2. Pero alfa 2, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. Y el seno de 0 es 0. 0. Perfecto, entonces como esto ya vale 0, por lo que lo multipliqué, pues lo va a anular. Entonces este componente es 0. El de abajo, Coseno menos coseno de teta 2 ok, sí, por seno de, alfa 2, que es igual a 0. ok, y seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces se anula. 0. Se anula, entonces como tengo coseno de teta 2 por 0, también este componente se hace 0 todo. Y el último de esta fila, de esta columna, es coseno de alfa. Pero coseno, alfa vale coseno de alfa, pero alfa vale 0, al menos en esta articulación. Y el coseno de 0 es 1. 1, muy bien. Recuerden que en algún momento les dije que tanto en fila como en columna todo debería de dar 1, y aquí se repite. Vean. Tanto en fila como en columna ya solo hay 1 o menos 1. Aquí nos da 1 y 1. Y lo mismo aquí. Vean. Tengo coseno, seno, coseno, seno. La suma de estos son vectores, por lo tanto es la suma de los cuadrados. Y recuerden que el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, es la unidad. Se sigue cumpliendo hasta aquí. Bien. En la última columna dice que es A por coseno de teta. Pero ¿cuánto vale el parámetro A2? 270.
270 por coseno de teta 2. Ahí está. Voy a seguir conservando las literales para ahorrar un poco de espacio, pero sabemos que es 270. Entonces sería C por coseno de teta 2. ¿Vamos? Abajo, ¿qué sería? Igual tenemos A por seno de teta 2. En este caso sería 270 por seno de teta 2. Pero bueno, voy a seguir conservando la literal porque para ahorrarme un poquito de espacio. Es que ahorita cuando hagamos las multiplicaciones no me conservas una matriz bien enorme. Ok, y el último parámetro es D. D de la articulación 2, ¿cuánto vale? 0, profe. 0. 0, es correcto, 0. Y aquí tenemos el 1 de la forma. Muy bien. Así es. Así de sencillo. Esta es la articulación o la matriz de Denavit de la articulación 2. De la articulación 3 sería de 3 a 2. Y será igual. ¿Qué será igual? Coseno de teta 3. Coseno de teta 3, muy bien. Abajo. Seno teta 3. Seno de teta 3. Sí. Siguiente. 0. 0. El último, 0. Segunda columna, ¿cuánto nos da? Menos 1 de teta 3 por Ok, menos seno de teta 3. coseno de alfa 3, que es igual a 0 igual. Entonces, por 1, ¿no? Entonces se quedaría como menos 1 de teta 3. Exacto. Sí. Así se queda. El de abajo. Coseno de teta 3 por igualmente coseno. O sea, entonces se quedaría como coseno de teta 3, ¿no? Es Igual correcto, que sí. coseno de alfa. Así es. Alfa vale 0 en esta articulación y el coseno de 0 es 1. Entonces, pues no dejamos la expresada la variable solo así, porque se está multiplicando por la unidad. Y abajo, Sería seno de 0, 0, ¿no? es 0, muy bien, sí. Seno de 0, 0. Ok. Ok. Y la tercera columna, creo que ya libero un poquito de la... Seno teta 3. Ah, no, se vuelve a trabar, los empiezo a escuchar. Si es mi celular, que ya no trae RAM. Ok, perdón. Sí, ¿Cuánto? seno de teta 3 por Ok, seno de alfa 0 sería 0, entonces se quedaría en 0 igual, ¿no? es Sí, correcto, sí, 0. El de abajo, eh, sería menos coseno de teta 3 por seno de 0, que viene siendo 0, entonces se mantendría igual en 0, ¿no? es correcto, sí, 0. Y el otro, Ahí se quedaría un 1. Coseno de 1, 0, porque es coseno de 0. Y coseno de 0 es 1, muy bien, sí. Ahí está. Y el último, pues es el 0 de la fórmula. La columna 4, que es donde están las posiciones, ¿cuánto nos da? A3 es D, ¿no? D, exacto. D D coseno por de teta. Coseno de teta 3. teta 3, muy bien, sí. Abajo, Sería D por seno de teta 3. es correcto. D por seno de teta 3. Y el último, que es el valor de D3. ¿Cuánto vale D3? Sí, ya 0, profe. 0. 0. Muy bien, 0. Y aquí está el 1 de la fórmula.
Y esta es la matriz de la articulación 3. Vean, nada más tiene que ver con el ángulo 3, teta 3, y el parámetro de A y D, que lo estamos considerando aquí en la última columna. Si se percatan, es idéntica a la anterior. Obviamente nada más cambia, digamos que la longitud del eslabón, aquí, y el ángulo que estamos tratando, pero en la estructura es muy similar, es decir, aquí están los ceros y el pivote o de rotación está Z con Z, al igual que acá. Y esto es porque el alfa de estas dos articulaciones es el mismo. Vamos a ver ahorita en el siguiente cómo vuelve a cambiar, porque el alfa es 90. Y analizamos con cuál se parece. La siguiente sería de 4 a 3. Que sería igual. Coseno de teta 4, profe. Coseno teta 4, muy bien. Abajo. Seno de teta 4. Seno teta 4, sí. Si se dan cuenta, esta primera columna no está afectada por alfa, entonces tal cual como está la fórmula, solo sustituimos el valor del ángulo. Bueno, el índice del ángulo, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0. La siguiente columna es en donde tenemos que analizar cómo es alfa para saber si va a ser 0 esa columna o la siguiente. No hay de otra. Entonces, alfa vale aquí, el alfa 4 vale 90 grados. ¿Ahí cuánto sería? 0, profe. Porque 0, ¿sí? Porque tenemos menos seno de teta 4 por coseno de alfa. Pero como alfa 4 vale 90 y el coseno 90 es 0. Entonces todo esto me va a valer 0. ¿El de abajo? Igual 0. 0, muy bien, sí. El siguiente. Seno de 90. 1. Correcto. Aquí sería 0. La siguiente columna. Sería seno de teta 4 Es correcto, sí. Seno de teta 4. por 1, ¿no? Abajo. Por 1, sí. Igual, Por 1. abajo es menos coseno de teta 4. Sí. Abajo es 0 Es correcto, sí. y 0. Y 0 por la fórmula. Bien. La última columna, que es la de posiciones. Ahí es A, bueno, 33. Ajá. No. es 0 y Ah, no. Es 0, sí. Es el parámetro A, pero de la articulación 4. Y el parámetro A de la articulación 4 vale 0. Sí, cierto, 0, 0. Entonces 0 por el coseno de teta 4 me va a dar 0. Que ese 0. En el de abajo. 0. 0 también, porque es el parámetro A por el seno de teta 4 me va a dar 0. Y el D, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. Y el 1 de la fórmula. Ahí está, que es el D escalado. Entonces, ahí está. Esa sería la matriz de 4 a 3. Si se dan cuenta, se parece a la de arriba, nada más porque cambia el signo del alfa. Entonces, en donde tenemos el menos 1 es 1. Y los signos del seno y coseno que están aquí cambiaron. Por el menos que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, esta última columna de posiciones pues depende de las posiciones de esa articulación. Como ambas fueron 0, aquí, por eso todo ese vector, toda esa posición nos dio 0, porque no hay descentramiento, lo que mencionábamos, están en el mismo origen. Ok, bueno, entonces veamos la última que sería de 5 a 4. Que sería igual. Y volvemos a ver que el alfa es 0. Se tendría que parecer a una que ya hicimos, ¿no? se parecería a teta 2 o teta 3, ¿no? Pues sí, a cualquiera de esas dos tendría la misma estructura, muy parecida por la cuestión de el alfa. Entonces, el primer componente, ¿cuánto nos daría? Coseno teta 5.
coseno de teta 5, es correcto. Abajo, Seno de teta 5. seno de teta 5, sí, muy bien. Ay, se salió. Seno de teta 5. Está, este es 0 y 0 por la fórmula, ¿no? Siguiente. Ahí solo sería menos seno de teta 5, ¿no? Menos seno de teta 5, sí. Abajo, Coseno de teta 5. seno de teta 5, sí. 0. Aquí, seno, 0, porque es seno de alfa, y alfa vale 0, seno de 0 es 0. Este es el 0 de la fórmula y la siguiente columna. ¿Cuánto nos da? 0. Sí, 0. Siguiente. Igual 0. El tercero. 1. Muy bien. Y 0, que es de la fórmula. Y las columnas de posiciones, ¿cuánto me va a dar? Sería 0. 0, sí. El siguiente, Igual 0. sí. Y el último, Ahí sería 130. 130 o E unidades, ¿no? Ujú. Valorarnos un poquito de espacio. Ahí está. Esa sería la articulación, o la matriz de la articulación de 5 a 4, de acuerdo con los parámetros de navegación. ¿Qué pasa? Aquí ya lo dejamos expresado en función de todas las variables. Les reitero, si yo sustituyo estos valores que tengo aquí, 0, 0, 0, 90, 0, lo que voy a obtener es las matrices de transformación homogénea para este punto en específico, que ya las habíamos hecho anteriormente cuando estábamos platicando las matrices de transformación homogénea. Pero solo sirven para esa posición. Si yo quisiera sacarlo para otro punto, tendría que hacerlo por inspección e identificar cómo quedan las orientaciones, moviendo físicamente el robot y viendo cómo se alinean los ejes. La ventaja de tenerlo así es que ya solo sustituyo en el valor de teta 1, de teta 2 en cada una de estas matrices, y eso me va a permitir tener un valor final. Pero eso lo voy a hacer hasta que obtenga la matriz completa, que es la de 5 a 0. Y para obtener esa matriz tengo que multiplicar la de 1 a 0 por de 2 a 1 por de 3 a 2 por 4 a 3 y por 5 a 4. Ahí está. Entonces, esto es lo que sigue como último paso, hacer estas multiplicaciones. Ya tengo las matrices, tendría que multiplicar estas que ya tengo aquí. Podemos empezar por el lado que quieran, izquierda, derecha, multiplicar de pares, es decir, podemos multiplicar estas dos y el resultado por la que sigue. O empezar por la derecha, multiplicar estas dos y luego el resultado por la que sigue, o pares y luego por el medio, como ustedes gusten. Lo que sí es que debemos de respetar el orden y debemos de tener cuidado de que coincidan los ejes, los subíndices, el índice y el superíndice, porque si no, si los ordeno al revés, me quedaría de 2 a 1 y de 1 a 0, y entonces de forma interna me quedarían 0 y 1, no coincidirían y no podría, o sea, sí puedo hacer la multiplicación porque físicamente pues, es fila por columna, pero no representaría lo que yo quiero, que es llevar el sistema 2 hasta el 0. Entonces, nada más eso es lo que debemos de cuidar. Y bueno, yo creo que sí nos da tiempo de hacer una, al menos. Empezar a ver si tenemos 10 minutitos. ¿Cuál hacemos? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Perdón. No nos había mencionado, No se escucha. perdón, profe, no nos había mencionado que se puede hacer, digamos, matriz de identidad para que sea más sencillo. No. Aquí en este caso, como ya está expresado en forma de variable, no podemos utilizar las identidades a menos que nos haya salido aquí todo 0. Pero en este caso sí tenemos que realizar la operación de todas las senos y cosenos. Nos daba identidades cuando sacábamos la matriz de transformación homogénea ya evaluada. Y es identidad porque pues es este mismo sistema, ¿no? Vemos que está alineado X con X, Y con Y, Z con Z.
pero reitero, solo se da para esa posición. En cuanto el robot se empiece a mover, esas orientaciones van a cambiar. Pues yo estoy aquí con mi manota, tengo apagado el video. Eso está para esa posición. Pero cuando el robot se empieza a mover, los ejes van a cambiar. Y al cambiar, entonces ya no va a ser la matriz de identidad. Por eso es que en el modelo no aparecen aquí ninguna identidad, sino aparecen puras funciones de senos y cosenos, ¿no? Que tendríamos que multiplicar. Cierto, profe. ¿Vale? Ok, entonces, ¿con cuál quieren empezar? ¿Con la de la izquierda o con la de la derecha? La izquierda. Izquierda. Con la de la izquierda, ok, entonces empezaremos con estas. Vamos a ver. Entonces, aquí sería fila, bueno, dejar marcada esta, que es lo que vamos a empezar. Y eso sería entonces nuestra fila. Esta sería nuestra fila. Y aquí tendríamos nuestra primera columna. Y eso me va a arrojar la matriz de 2 a 0. Ok, entonces, primer fila, primer columna. ¿Cuánto nos da? Es, coseno de teta 1 por coseno de teta 2, ¿no? Ajá, coseno de teta 1. Para ahorrarme un poquito de espacio le voy a quitar el paréntesis y el T1 y lo voy a dejar como coseno de 1, C1, ¿vale? Y coseno 2. Van a ver ahorita cómo se hace bien enorme esta. Bueno, no ahorita, ya nos va a tiempo. Pero en la siguiente sesión van a ver que esto se va a hacer muy grande. Entonces trato de reducir, de acotar todo para que no nos ocupe tanto espacio aquí en la pantalla. En el cuaderno a lo mejor sí lo pueden hacer completo, expresado como es. Pero aquí nada más para verme espacio en la pantalla, ¿vale? Entonces tenemos coseno de 1 por coseno de 2, ¿sí? Sí, sería más seno de teta 2 por 0, que viene siendo 0. Ok. Pasa igual en las otras dos, ¿no? Me parece. Ajá. Entonces en la primera tendría coseno de teta 1 por coseno de teta 2, ya está ahí, más 0 por seno de teta 2 me da 0, aquí tendría 0, más seno de teta 1 por 0 me da 0, más el último que es A por coseno de teta 1 por el último elemento que es 0 me da 0. Entonces en realidad solo me quedó coseno de 1 por coseno de 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y bueno, el siguiente, si bajo, pues cambio de fila y mantengo esa columna. ¿Cuánto me daría? S1C2 o seno de 1. Seno de 1 por coseno de teta 1 por coseno de teta 2, correcto. Y luego otra vez 0, 0 y 0. Nada más se queda esto. Y aquí vemos que nos queda tercera fila, primera columna. sería 0 por, creo que, ajá, en la primera parte es 0, porque es 0 por menos seno de teta 2. No, perdón, menos coseno de teta 2. Sí me entiende, ¿no? Luego el menos 1. 0 por coseno de teta 2. Ajá, exacto. Luego se suma por el menos 1 por seno de teta 2. Y ahí viene siendo menos seno de teta 2. Y bueno, en la tercera parte. Exacto, menos seno de teta 2. Luego sería más 0, ¿no? Porque 0 por 0, 0. A ver, déjame ver si estoy bien. Sí. ¿Sí? Y más b por 0, 0. Entonces se quedaría así. Ok, solo quedaría seno de teta 2. ¿Sí? Y aquí 0. Muy bien. La siguiente columna. Sería ¿no? Primera fila. ¿Cómo? Sí, profesor, perdón. Sería primera fila por segunda columna, ¿no? Así es correcto. ¿Ya coseno de teta 1 por menos seno de teta 2, profe? Es correcto.
Entonces voy a sacar el signo para que no nos quede en medio y parezca que es resta. Entonces es menos coseno de teta 1, seno de teta 2. ¿De acuerdo? Más 0 por coseno de teta 2, pues me da 0. Más menos seno de teta 1 por 0 me da 0. Entonces sigo agregando ceros. Y el último componente, a coseno de teta 1 por 0 me da 0. Entonces no hay más que agregar, solo menos coseno de 1, seno de 2. Abajo, ¿cuánto nos da? Menos seno de teta 1 por seno de teta 2. Es correcto, ¿sí? Menos seno de teta 1, seno de teta 2. Y ya no, porque más? 0 por Sí. 0 más sería más 0 por seno de teta 2. Digo, coseno de teta 2. ¿Sí? Más seno de teta 1 por 0. Más Es correcto. a por seno de teta 1 por 0. Viene siendo, Por 0. Y me da 0, sí. Ya no hay más que agregar. Perfecto. Entonces seno de teta 1, seno de teta 2. Abajo debería darnos un coseno. Veamos. Sí, sería menos coseno de teta 2, ¿no? No, Menos coseno de teta 2. Sí. Sí, porque es la tercera fila, segunda columna. 0 por menos seno de teta 2, 0. Menos 1 por coseno de teta 2, menos coseno de teta 2. Y los otros pues me da 0 y 0, ¿no? 0 por 0, 0 y b por 0, 0. Ahí está. Y este es 0. ¿Por qué les dije que me tenía que dar coseno? Vean lo que les he dicho, chequen. Las columnas son complementarias. Aquí ya me dio un seno de teta 2, aquí me debe dar el coseno de teta 2, ya sea positivo o negativo, pero debe ser complemento. Chequen aquí tengo el coseno y del otro lado tengo el seno. Tanto arriba. Aquí esto tengo el coseno y seno y del otro lado tengo coseno y seno. Entonces, si por alguna razón ahí nos da un, no encontramos el complemento, estamos haciendo mala multiplicación. Y valdría la pena volver a revisar esas operaciones. Hasta el momento vamos bien. Bueno, tercera columna. ¿Cuánto nos daría? Primer fila, tercera columna. Otra de las cuestiones, vean. Aquí en esta me dio de un solo ángulo. Aquí me debe dar de un solo ángulo. Vean cómo si nos da. Tercera columna, ¿cuánto nos da? Primera fila, tercera columna. Sería coseno de teta 1 por 0 igual a 0, más 0 por 0, 0, más menos seno de teta 1 por 1 es menos seno de teta 1. Y bueno, Ok. el cuarto elemento por 0, 0, entonces se quedaría como menos seno de teta 1, ¿no? Sí. Es correcto. Menos seno de teta 1 únicamente. Muy bien. Y acá abajo. Segunda fila, tercera columna. Seno de teta 1, profe. ¿Seno? Coseno, ¿no? Sí. Coseno, sí. Es que no nos había escuchado el seno. Coseno de teta 1. Ahí está. Perfecto. Y acá abajo, ¿cuánto me da? Ya no me puede dar 1, porque de hecho ya tengo el seno y coseno y a la hora de elevarlos al cuadrado ya me da la unidad. Del otro lado también, en fila. Entonces es evidente que me debe dar 0. Chequemos. Sí, profesor. Tercera fila, tercera columna. ¿Sí? ¿Todo 0? Sí, 0 por 0, 0. 0, 0, 0. Perfecto. Y pues es por fórmula, ¿no? Bueno, igual, multiplicamos tercera fila, tercera columna, cuarta fila, tercera columna y me va a dar 0. El de las posiciones. Primera fila, cuarta columna. ¿Cuánto nos va a dar? Cero, profe. 0, la primera, no. Es primera fila por cuarta columna, que sería esto. Cierto. En este caso sería seno de teta 1 por C, por seno de teta, no, por coseno, no, perdón, coseno de teta 1 por C, ¿Sí? por coseno de teta 2. Perfecto. Coseno de teta 1
por C por coseno de teta 2. Los voy a ordenar y los voy a dejar como coseno de C por coseno de teta 1, coseno de teta 2. ¿Están de acuerdo? Así es, profe. Más Más 0 por C seno de teta 2 me da 0, más menos seno de teta 1 por 0 me da 0, más A por Sí, coseno de más teta 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Eso me quedaría en el primero. Segundo, en el segundo elemento, segunda fila, cuarta columna. seno de teta 1, no, sería C por seno de teta 1 o seno de teta 2. ¿Sí? Coseno de teta 1, seno de teta 1, coseno de teta 2. Perfecto. ¿Sí? Más Más A por seno de teta 1. A por seno de teta 1. Y el último, ¿se percataron que esos dos elementos componentes también son complementarios? Es decir, ahí nos sale un coseno y abajo un seno. Cuando vemos la otra componente, vemos que es A por coseno y seno. Y son muy similares, es decir, tienen la misma cantidad de términos. No sale diferentes, ¿no? Incluso en ese, porque estamos trabajando en un plano de XY, por ejemplo, y solo la altura cambia en Z, que es la que queda individual, o más diferente a los demás. Vemos ahorita aquí. El tercero, ¿cuánto nos quedaría? Tercera fila, cuarta columna. Sería menos C por seno de teta 2. Menos C por seno de teta 2, sí. Más B. Más B, es correcto, más B. Esto sería este componente en Z. Y este sería el 1, ¿vale? Entonces, así tenemos que, la siguiente, multiplicar, ahora, ya sea que fuera por esta de 3 a 2 para obtener la de 3 hasta 0, y luego por la de 4 a 3, y además, o hacer esta operación. Yo en lo personal les recomiendo que sigamos multiplicando así, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero que el resultado lo que multiplicamos porque sigue, o al revés. Esta multiplicación, el resultado lo multiplicamos por la de 3,2, o luego el resultado por la de 4,3, luego por la de 5,4. Para que nos ayude también a simplificar los resultados. Aquí vamos a identificar unas identidades trigonométricas. Todavía no se dan, pero en la siguiente operación vamos a ver que va a presentarse una identidad trigonométrica. Ya nos va a dar tiempo ahorita de verlas, pero la siguiente sesión es bueno que tengan a la mano las identidades trigonométricas de suma de ángulos y de multiplicación de ángulos, de seno y coseno y seno. Por ejemplo, suma de ángulos de seno de A más seno de B, o, coseno de A por coseno de B es igual a una suma de ángulos, o seno de A, seno de B, como lo que nos está dando aquí, es igual a una suma de ángulos. Eso lo vamos a ocupar. Y les decía, aquí estos que los tenemos en azul, ven como son complementos medios, seno, coseno. Del otro lado también me debe dar algo similar con una sola variable. ¿Sí? Aquí está afectando la variable de teta 2, en el otro me afectó la variable de teta 1. La cuestión de posiciones, ven cómo se está complementando. Es una especie de mnemotecnia, ¿no? No necesariamente en todos, pero sí nos ayuda a identificar cuando nos equivocamos. ¿Sí? Por lo general siempre nos sale el coseno arriba y seno abajo de estas funciones. Aquí podríamos incluso, ¿cómo se llama? Factorizar el coseno de teta 1 y vemos que este componente, que sería C coseno de teta 2 más A, está multiplicado por el coseno de teta 1. Y abajo es lo mismo, C por coseno de teta 2 más A, y está multiplicado por el seno. Entonces eso vemos que depende del coseno y el seno como lo muestra aquí en la fórmula. Al final dependemos del coseno y del seno. Y aquí solo de una literal D, que esta literal ya no está complementada, sino simplemente es las proyecciones sobre Z.
Pero bueno, les digo eso ya con la práctica. Entonces, la siguiente sesión vamos a seguir realizando las operaciones, ¿vale? Tratar de poner esto aquí para que quepa. Profe, una preguntota. Sí, No me quedó claro de dónde salió el menos C por S2 más B. más B. Es el componente 3, 4. Entonces la fila 3, columna 4. Es esta fila por la columna 4. Y es simplemente 0 por C coseno de teta 2, me va a dar 0. Más por menos, menos. Coseno C, seno de teta 2 por 1 me da C seno de teta 2, que es este que tenemos aquí. C por seno de teta 2 más 0 por 0, 0 más B por 1, B. Por eso te queda el otro B. Se podría decir que se multiplicó, bueno, toda la fila, ¿verdad? Por toda la columna completa. Exacto. Es toda la fila 3 por toda la columna 4. Así han sido todas. Toda la fila 1 por la columna 1. Toda la fila 1 por la columna 2. Toda la fila 1 por la columna 3. Toda la fila 1 por la columna 4. Y nos va a dar así. Es de acá arriba, de acá arriba, de acá arriba. Y entonces en este caso, recuerden que las matrices se rigen por coordenadas o por elementos, ¿no? Ya ven que en la matriz, en MATLAB, decimos que es, por ejemplo, la matriz A, y le decimos de 1,1. Que quiere decir que es el elemento de la fila 1, columna 1. En este caso, que estabas mencionando, tendría que ser el componente de la matriz, el 3,4, que es de la fila 3, la columna 4. Y es el resultado de multiplicar precisamente la fila 3 de la matriz de la izquierda por la columna 4 de la matriz de la derecha. Es este. Entonces, esto es igual a, pues, 0 por C coseno de teta 2 más por menos, bueno, voy a dejar así, más por menos 1 por C coseno, C seno por C seno teta 2, así. Después sería más 0 por 0 más B por 1. Entonces a la hora de desarrollar, pues simplemente sustituimos o evaluamos. Entonces 0 por C, pues todo este elemento me va a dar 0, ¿no? Entonces menos 1 por C por seno de teta 2 me va a dar menos C por seno de teta 2. Y pues 0 por 0, pues es 0. Y me queda B por 1, me queda B. Entonces a la hora de sumar, pues estos ceros se van. Y cambia el signo. Y nos queda menos C por seno de 2 más B. Es como sale este componente. No sé si te aclaré la duda. Sí, profe, ya quedó más claro. Perfecto. Sí, profe, gracias. Excelente. Entonces, la siguiente sesión, bueno, ya se nos terminó ya les robó mucho tiempo, perdón. Bueno, pero ya es la última clase, ya no tienen clase, ¿verdad? Profe, ya no tenemos. Excelente. No, profe, ya no. Todo el mundo, no les robo más tiempo. Entonces aquí, esta es apenas la multiplicación de la articulación o de la matriz de 2 a 1 por 1 a 0. Lo que seguiría es este resultado, multiplicarla por la matriz que tenemos acá. O bien puedo hacer la multiplicación de estas dos matrices. Les digo, yo les aconsejaría que siguiéramos así, hacia la derecha, o si empezamos de la derecha hacia la izquierda, seguir hacia la izquierda, para que encontremos las identidades y simplifiquemos, porque si no nos va a salir un chorrozote así bien grandote de matriz y no lo vamos a poder reducir. Ya cuando está completo ya es más difícil ir agrupando y simplificando, ¿no? Entonces, la siguiente sesión continuamos con esto, multiplicaremos por esa matriz y ahí encontraremos unas identidades. Técnicamente la identidad que vamos a ocupar es esta. Hay una que nos va a dar coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B.
es igual al coseno de A más B. Y también hay una que es el seno de A más B. Esa es seno de A, coseno de B. ¿Qué dice? Seno de A, coseno de B, más coseno de A, seno de B. Así está. Todos compruébenlo por ahí en su tabla de identidades, así es. Entonces eso me va a permitir a la hora de estar desarrollando. Vean, aquí ya tengo una parte, tengo coseno de 1, coseno de 2. La hora que desarrollemos por la otra matriz, por ahí se agregará el coseno de 3, pero se verá ahí una identidad que va a salir. Bueno, pues eso sería todo por la sesión de hoy, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. El día de mañana, ¿verdad? Mañana todavía tenemos. Igual mañana checaríamos lo que nos decía del formulario, del problemario, profe, del último. Sí, ¿qué hay que checarle? Es que nos mencionó que ese lo íbamos a hacer, por decirlo así, como que... Ah, bueno, ajá, sí, no es que lo vamos a hacer, es que lo que viene en el problemario es lo que vamos a estar viendo ahorita. Déjenme les comparto. Ah, ok. Sí, es que le había entendido que íbamos a hacer el último, profe. Ajá. No, es que mira, en el problemario, ahí está. Por ejemplo, esto ya lo vimos, que dice establezca el sistema de coordenadas del sistema ortonormal para I de I a igual a 1, 2 hasta 6 para el robot Puma. Si te das cuenta, solo están marcados los grados. Entonces lo que está pidiendo en este ejercicio es que ustedes asignen los sistemas de coordenadas. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues asignar lo que habíamos dicho, el eje Z, que aquí ya le está dando el de referencia. Z hacia arriba, X hacia adelante y hacia adentro. El siguiente, podemos poner un Z aquí, que es el siguiente articulación de revolución. Después viene otro, aquí está marcándote el de rotación del hombro, rotación de codo y los 3 grados de la muñeca que ya vimos aquí. Ustedes dicen cuál es el 4, el 5 y 6. ¿Vale? Entonces está muy sencillo. Y después asignar el X, el Y y el Z. Una vez que tienen eso, deben de obtener los parámetros como los sacamos ahorita. Que era teta 1 si va a valer 0. No lo sé, voy a poner valores al azar, ¿no? 0, 0, 0, menos 90, 0 y 90, por decir algo. Y después tienen que determinar el alfa, si a lo mejor es 0, igual 0, 0, 90, 0, no sé. Eso es lo que ustedes tienen que terminar. A, B, C, A y D, teta y alfa. ¿Cómo lo van a determinar? Pues también va a depender de cómo asignar los sistemas de coordenadas. Entonces, está por demás decirles que si asignan mal los sistemas de coordenadas, estarán mal los parámetros. Pero lo que acostumbro a hacer es, me baso en los sistemas de coordenadas. Doy puntos buenos si se designaron bien o son coherentes o al menos cumplen con la convención de Denavit. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser diferentes entre uno y otro, una forma de presentarlo y otra, pero ser correcto, que cumplen con la convención. Así como se asigna en una forma, se cumplen unos parámetros y en la otra que también es correcta, se tienen otros parámetros, pero ambos son correctos. Entonces ahí tienen que checar, pero eso ya lo vimos, ¿no? Simplemente es seguir esas diapositivas en donde dice se asigna el eje Z, se asigna el eje X, X debe de apuntar al siguiente, Y debe de completar el sistema. Y después de ahí es obtener los parámetros. Teta es el ángulo formado entre los X. Y ya. Entonces, eso es lo único que se pide en este ejercicio. En el siguiente, es lo mismo, nada más que la diferencia está en que no está en una posición inicial. Y uno de los puntos de la convención es llevar el manipulador a una posición donde esté completamente extendido. Les dije, puede ser hacia adelante, hacia atrás. Entonces, nada más es como una referencia para que se imaginen el robot. Pero pueden partir de decir, bueno, ya lo extendí y completamente extendido me quedaron así los eslabones, ¿no? E incluso la muñeca aquí, o la pinza. Ahí, así, hacia acá adelante. Y asignan los sistemas de coordenadas y se llena otra vez los parámetros de Denavit. Este robot se llama Minimo Master de 5 grados de libertad.
El siguiente es un stamp, por lo mismo. Hay que llevarlo a una posición inicial, asignar los sistemas y obtener los parámetros. En este no los tienen que asignar. Ya vienen asignados. Solo hay que sacar los parámetros de Denavit. Pero en este sí hay que obtener la matriz que acabamos de obtener nosotros. Y hay que obtener la matriz final. Entonces digamos que estos dos ejercicios, los últimos. Bueno, a ver, permítame, dice, el siguiente esquema determina los parámetros de Denavit-Hartenberg, obtenga la matriz A de I a I-1 correspondiente a cada una de las articulaciones, así como la matriz que representa el modelo matemático del manipulador de 5 a 0. En esta sí multiplican todas. Y en este otro dice de I a I-1, así como la matriz que representa el modelo de 6 a 0. Sí, en ambos hay que obtener el último modelo. Si acaso los que todavía no pueden realizar serían estos dos, hasta que terminemos el ejercicio que nosotros estamos realizando, que es este. ¿A qué se refiere con ese modelo matemático final? Es obtener esta matriz, esta matriz final. Eso se obtiene de multiplicar estas matrices individuales que estamos haciendo nosotros ahorita. Estas ya las obtuvimos. Empezamos a multiplicar y vamos sacando esas matrices, y después de hacer esas operaciones vamos a obtener esto. Entonces en esos dos últimos ejercicios es precisamente eso, obtener estos modelos, pero de estos esquemas que están aquí, de sistemas de coordenadas. Estos dos son los que les van a llevar más trabajo. Los demás, rápido los van a sacar les digo, una hora que le inviertan a cada actividad, yo creo que lo sacan. ¿Vale? Esa era la duda que tenía, ¿no? Pero este es más que nada con lo que tenemos que terminar nosotros, el modelo matemático de los manipuladores. ¿Algún otro comentario? No. Profesor. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues sería todo por la sesión de hoy, y disculpen que les haya robado unos minutitos más, pero bueno, vamos avanzando. Recording Nos stopped. vemos la sesión de mañana. Cuídense, muchachos. Tengan bonita tarde. Hasta luego, profesor. Nos Sí, vemos. profesor, igualmente, gracias, profesor. Gracias. Nos vemos. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Nos vemos, que estén bien. Bye.